Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Quiero saludarles, gracias a todos aquellos que nos están viendo. Es una bendición saber que algunos de ustedes escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Saludos a todos que nos ven, de los hermanos de nuestra iglesia, que se tomen un tiempo para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, hoy quiero hablar de un tema, el tema de la madurez espiritual. Y quiero compartir contigo unos minutos. No voy a ocuparme tanto tiempo, pero sí unos minutos tratando de que este tema, lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este tema, pues nos ayude a todos nosotros. Nunca es a título personal de nadie, pero sí, hermanos, un corazón humilde, recibamos la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios, o primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 14, el verso número 20. Dice así la palabra de Dios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra. Bendice, Dios, la enseñanza de ella. Dame sabiduría, Dios, guíanos a todos. Bendice la enseñanza en todos aquellos que ven y escuchan, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un tema que da para mucho. Podemos compartir testimonio, podemos hablar de casos, ¿verdad? Pero esto nos incluye a todos nosotros, esto me incluye también a mí. Y bueno, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Obviamente habían algunos problemas en la iglesia. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia allá en Corinto, a los hermanos allá, que estaban pasando una serie de situaciones, habían confusiones, estaban haciendo cosas que no debían hacer, habían confundido, por decirlo así, en cuanto a la enseñanza, también de la predicación de la palabra de Dios, algunos temas. Y el apóstol Pablo escribe, obviamente el tema de el hablar en lengua fue un tema, y el apóstol Pablo, solamente para ver algo del contexto, ¿verdad? El apóstol Pablo les habla a los hermanos, les envía esta carta a ellos y les dice: hermanos, hablándoles a ellos, a todos ellos en la iglesia, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, dicen, la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso nos hace ver que muchas veces, hermanos, somos inmaduros. Si algo tenemos que reconocer usted y yo, tal vez esta tarde, es que en ocasiones hemos tenido alguna reacción inmadura, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, o en alguna situación que se presentó y tal vez usted fue inmaduro o inmadura. Ahora, hermano, la palabra de Dios es la que moldea nuestro carácter. Dios es el que moldea nuestro carácter a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser un libro muy especial. El mejor libro de todos los libros es la Biblia. Entonces, obviamente, eso es parte de la falta de carácter, el ser inmaduros, ¿verdad? Yo creo que madurar en edad no significa necesariamente madurar, ¿verdad? Personas pueden estar en la iglesia 5, 10, 15 años y eso sucede y ha sucedido y nunca crecieron espiritualmente o nunca maduraron o maduraron muy poco, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en el tiempo, de la persona que uno supone, ¿verdad? O uno piensa o hace su especulación que dice que de tanto tiempo estar en la iglesia, uno dice, ya la persona debió haber madurado. Obviamente si no hay un corazón puesto en las cosas de Dios, obviamente si no hay humildad para aprender, para dejarse enseñar, pues obviamente eso va a traer la falta de carácter y en este aspecto pues la falta de madurez también. Cuando hay falta de madurez, pasan cosas o decidimos cosas o suceden cosas en nuestra vida que no son correctas, ¿verdad? Reaccionamos mal, nos quejamos, hablamos más de la cuenta, pensamos cosas o especulamos cosas a veces que no son, inclinamos el oído, ¿verdad?, a palabras que no llevan a ningún tipo de edificación, y pareciera que el cristiano pasa sus años, en la medida que se congrega en la iglesia, pareciera que pasa sus años
por decirlo así, entre comillas, en vano, porque estuvo en la iglesia, pero nunca pues creció espiritualmente, pues nunca maduró, encima de que los que están en la iglesia por cierto tiempo, obviamente no es sinónimo de madurez espiritual, pero se supone que los que están en la iglesia pues sean maduros, podamos nosotros sobrellevar aquellas inmadureces, si existe la palabra, ¿verdad? De aquellos que no actúan maduramente, ¿verdad? Aquellos que son o pensamos que pudiéramos ser maduros, porque hemos conocido a Dios, porque hemos aprendido la Biblia, porque somos humildes, pues pudiéramos ayudar a aquellos, ¿verdad?, que no son tan maduros. Entonces es una serie de factores allí. Ahora Dios demanda, porque dice la palabra de Dios aquí, Dios demanda madurez, porque dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tienen que ser maduros en el modo de pensar. Hay que saber pensar. Y hermanos, tengo unas características aquí que quiero compartir con usted en este breve tiempo, solamente para que las tome en cuenta. Número uno, una de las características de la madurez es que nos ayuda a hacer decisiones sabias. Dice la Biblia que el que tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5, ¿verdad? Ahora, obviamente una persona madura va a hacer lo posible por tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque a veces las decisiones no son tan sabias. Y no son tan sabias las decisiones que muchas veces tomamos por falta de madurez. Y la falta de madurez, lo contrario, es la inmadurez. Entonces, una de las características de una persona madura es que tomas decisiones sabias. Hay muchas, todos los días tomamos decisiones. Tomamos decisiones de levantarnos, tomamos decisiones de comer, tomamos decisiones de asearnos, tomamos la decisión, ¿verdad?, de salir de la casa. Todo el día está lleno de decisiones, una vida llena de decisiones. Ahora, imagínate si no eres maduro en tomar decisiones sabias ahora, existe la gran probabilidad de que cuando pasen tal vez 3, 5, 10 años, te vas a encontrar en una situación donde tal vez vas a lamentar por el hecho de que en su momento, por la falta de madurez que tuviste, no tomaste decisiones sabias. Entonces, yo te pido y te ruego que tengas cuidado con eso y tomes en cuenta que una persona madura es una persona que toma decisiones sabias, ¿verdad? Toma decisiones sabias. Una persona madura mide las consecuencias de sus decisiones. Mire, por ejemplo, Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. Proverbios, el capítulo 14, el verso número 15. Dice la palabra de Dios así, de la siguiente manera: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. Mi mamá decía que había un dicho por ahí, ¿verdad?, acerca del soldado. Dice, en guerra avisada no muere soldado, y si muere es por descuidado. Entonces, el simple todo lo cree, mas el avisado, dice, mira bien sus pasos, o sea, mide las consecuencias de las decisiones. Todos los días tomamos decisiones, como acabo de decir, decisiones correctas, decisiones incorrectas, buenas decisiones, malas decisiones. Entonces tenemos que medir la consecuencia de eso. Si no estoy tomando las medidas, ¿verdad?, en cuanto a la madurez, si no estoy siendo maduro y no tomo en cuenta y mido las consecuencias de las decisiones que estoy tomando, entonces se puede convertir esa decisión en una situación que tal vez voy a lamentar un poco más adelante. Entonces, la madurez tiene como característica que nos ayuda a hacer decisiones sabias y nos ayuda a medir las consecuencias de nuestras decisiones. Todo depende de pedirle a Dios sabiduría, todo depende de querer, de anhelar, ¿verdad?, aprender, ser maduro, dice, en el modo de pensar. Ya, hermanos, Pablo decía aquí mismo en la Biblia, en el libro de Corintios, decía, ustedes, dice, es necesario tener que dar la leche espiritual, dice, no adulterada. Ustedes no son capaces de vianda. La vianda significaba alimento sólido. Y él estaba diciendo, ustedes, ¿verdad? Quisiera, tal vez Pablo hubiera querido
escribirles más fuerte las cosas que le escribió, pero ustedes son niños espirituales, ustedes no son capaces de recibir alimentos sólidos. Entonces Pablo se puso en la posición de escribirle una carta a ellos donde ellos pudieran entender y comprender la situación de la inmadurez de lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento. Entonces, la madurez nos ayuda a medir la consecuencia, ¿verdad?, de nuestra decisión. O sea, hermanos, que hay que tener cuidado, ¿Eres maduro tú? ¿Eres madura? Y no estoy hablando de un mango ni de un aguacate, ¿verdad? Pero ¿eres maduro? ¿Eres madura? ¿Crees tú que estás tomando las decisiones correctas en tu vida? Recuerda que hay que medir las consecuencias de nuestras decisiones. Si tú no estás tomando una decisión correcta, es porque no estás siendo muy maduro, muy madura. Entonces hay que tener cuidado con eso porque me afecta mi vida personal, afecta la vida de mi cónyuge, afecta la vida de mis hijos si tengo hijos, ¿verdad? Afecta al hogar. Entonces hay que tener cuidado. Otra característica de la madurez: número 1, hacer decisiones sabias. Número 2, medir las consecuencias de las decisiones. La madurez nos ayuda a eso. ¿A qué más nos ayuda? La madurez nos ayuda a saber ser humilde y reconocer nuestros errores. Saber ser humilde y reconocer nuestros errores. Mire Salmo, por favor, capítulo 32. Salmo número 32, por favor, en su Biblia, el verso número 9. Salmo 32, 9. Dice la palabra de Dios así. Escúchenme, por favor: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea que el caballo y el mulo son tercos, ellos necesitan un freno para poder aguantarlos, para poder traerlos, dice, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, una de las características de la madurez también, hermanos queridos que me están escuchando, es que nos ayuda en darnos cuenta cuándo tenemos que humillarnos y cuándo tenemos que reconocer nuestros errores. El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Entonces, tenemos que aprender, hermano, a ser humildes, reconocer nuestros errores. ¿Cuántas veces tú no has fallado? A veces tú piensas que la gente te falla, y yo sé que estas cosas suceden, ¿verdad? Y pensamos: tal fulano me falló, tal fulano me hirió, tal fulano me hizo sentir mal, o fulana. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos también, ¿verdad?, cometido errores? ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a otros o hemos herido a otros por algo que tal vez no debíamos haber dicho en el momento, y esa persona verá su humilde? Entonces tenemos que reconocer que cometimos un error. Tenemos que saber humillarnos, ser humildes. Yo siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, la madre de todas las virtudes es la humildad. Yo he sabido siempre que ser humilde, ¿verdad? Agachar la cabeza y reconocer, ¿verdad? Si he hecho mal, si he ofendido a otros, si tomó una decisión que no debe haber tomado. Ser humilde, reconocer. Y dice la palabra de Dios allí que no debemos ser como el caballo o el mulo. Imagínense, y no es que a veces cuando uno cría bien los animales y uno los llama, los animales vienen de una vez. Y no estoy comparándote con un animal, pero cuántas veces usted sabe, ¿verdad?, que aprendemos a veces de lo que los animales hacen. Son más sensatos a veces que muchos de nosotros, ¿verdad? Hay que tener cuidado. No te sientas mal lo que estoy diciendo, pero dice la palabra de Dios: no seáis como el caballo o como el mulo. ¿Y qué dice? Sin entendimiento, no entiende. ¿Cuántas veces le decimos a veces a la gente así, verdad? Pero por favor entienda lo que le estoy diciendo. Y a veces la gente no dice, no entiende, o sea, son sin entendimiento. Son como el caballo y el mulo. Le está escuchando la palabra de Dios y no hay manera que le entienda. Le están aconsejando y no hay manera que lo entienda. Le están diciendo las cosas y no hay manera que lo entiendan, ¿verdad? Y dice Dios: bueno, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados, dice, con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti, hay que traerlo, hay que agarrarlo por la cuerda, ¿verdad? Y traerlo para acá, porque no quieren venir. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que aprender a ser humildes, a reconocer: sí, es verdad, yo cometí un error, fallé, ¿verdad? Voy a pedirle a Dios que me ayude, y si tengo que pedir disculpa, ¿verdad?, yo voy a hacerlo. Pero, hermano, es una característica de la madurez. Ahora, no hacerlo, ¿verdad?
nada más por hacerlo, porque a veces solamente por salir del paso, usted, ¿verdad? Se humilló, usted reconoció su error, porque todavía en su corazón está obstinado, ¿ah? Y a veces hasta se nota en la cara, ¿verdad? Las cosas se notan en la cara, se nota en la cara de la persona que lo hizo, ¿verdad? Nada más para salir del apuro y porque ya, para que no me estén diciendo nada, ¿verdad? Yo voy a ser humilde, pues, y bueno, ni modo. Dice, bueno, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Ah? Escucha lo que Dios te está diciendo, sé humilde. Es una característica de la madurez. ¿Tú quieres ser maduro? Madura, sé humilde, reconoce tus errores, levántate y sigue adelante en el nombre del Señor. Y una cosa más, otra característica de la madurez es que sabe perdonar. Sabe perdonar. Proverbios capítulo 19, el verso 11. Proverbios 19, 11. Proverbios 19, 11. Dice la palabra de Dios así. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Ahí hay madurez. Ahí hay madurez. Oh, me detengo, ¿ok? Quiero ser cuerdo. Y después dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto de perdonar es un tema para hablar mucho del tema. Pero a Jesús se le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Y Jesús dijo 70 veces 7. No es fácil. Yo siempre he dicho que hay muchas situaciones que encierran un montón de cosas, de factores. Pero Dios dice que tenemos que perdonar, porque dice que si no perdonamos las ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Entonces, yo decido si quiero perdonar o no. Y yo sé que hay cientos de cosas que yo a veces trato de ponerme en el lugar de las personas, ¿verdad? Las historias, a veces que he conocido ganando almas de personas que por primera vez las veo, fueron salvas y están llorando porque tuvieron una situación de hace 20, 30 años, 40 años, donde hermanos no se hablaban y todas esas cosas por algo, por un malentendido y nunca se perdonaron. O nunca perdonó el papá, el hijo al papá o el papá al hijo o los padres a los hijos a los padres. Y yo sé que es una serie de situaciones que yo sé que son difíciles de entender. Y yo sé también que no son fáciles. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que aprender a perdonar. Dice la palabra de Dios, y su honra es pasar por alto la ofensa. Yo sé que a veces las burla, a veces la gente anda diciendo cosas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, está bien, ya lo perdono, yo no voy a andar con eso, ¿verdad? Porque yo sé que Dios me perdonó a mí todas mis fallas y mis faltas como pecador que soy, y me dio la vida nueva que es en Cristo Jesús. Entonces, el que es maduro o madura sabe perdonar. Tal vez te partieron el corazón en cientos de pedazos, te hirieron, te fallaron. Y yo he dicho, otra de las cosas que yo siempre he dicho y he mencionado es que solamente la gracia de Dios, solamente Dios en su gracia, ¿verdad? Es capaz de renovar un corazón, de levantar al caído, de dar la paz y la tranquilidad en el corazón de aquella que perdona. Yo sé, no es fácil, pero dice, su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, 70 veces 7, hasta un canto hay por ahí, ¿verdad? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? Y ahí sigue el canto. No voy a seguir cantando porque no quiero que llueva. Pero dice 70 veces 7. Dice el canto, pues, aunque la Biblia dice, Jesús les dijo a ellos, hasta 70 veces 7 de perdonar a tu hermano. 70 por 7 son 490 veces, o sea, siempre. Ahora, y yo entiendo, ¿verdad? Pero tampoco es para vivir la vida cristiana haciendo cosas, porque yo no creo que un cristiano que es maduro va a estar siempre hiriendo a la gente, haciendo lo que le da la gana, hiriendo a su familia, hiriendo a los hermanos de la iglesia, hiriendo a gente en la calle, hiriendo hasta a la gente de su propio trabajo.
Yo creo que esa no es la vida del cristiano. Entonces, ahora dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. O sea que eso nos hace pecadores, eso nos hace llenos de falta, ¿verdad? Y recuerda el caso de la mujer que llegó a Jesús, que llegaron acusándola de adulterio, y ahí la acusaron, y después Jesús le dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron todos, no quedó nadie. Entonces somos muy dados a acusar, somos muy dados a decir, o somos muy dados a juzgar tal vez. Y yo sé que hay un juicio que a veces es correcto también, ¿verdad? No porque queremos juzgar a alguien, pero bueno, ese es otro tema también. Pero, ¿cuántas veces perdonamos? El hijo pródigo se fue, es otra historia maravillosa, de cómo podemos regresar al Padre, está en el cielo a Dios, se fue, malgastó, hizo y deshizo, pero él recordó que en su casa estaba su papá, estaba su familia, y regresó. Entonces, su papá obviamente lo abrazó, corrió a él en un abrazo de afecto fraternal, ¿verdad? De padre a hijo lo abrazó, porque ¿qué padre no ama a su hijo? Y lo más seguro es que le perdonó. Entonces, hermanos, el maduro, la persona madura o el cristiano maduro o la cristiana madura es perdonador o perdonadora, sabe perdonar. Entonces, hermanos, todos aquellos que tenemos a Jesús en el corazón somos capaces de madurar, ¿verdad? Y todo viene, la madurez viene mucho también de la lectura de la palabra de Dios, leer la Biblia, orar, congregarse en la iglesia, ¿verdad? Obviamente, si queremos madurar, necesitamos sabiduría para eso. Y la Biblia dice allá en Santiago 5 que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es un libro maravilloso. Por eso se usa en los hospitales, se usa en las cárceles, en los tutelares de menores, en las cárceles de mujeres. La palabra de Dios, cuando hay estas situaciones de pandemia, cuando hay estas situaciones de catástrofe, entonces la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios debe ser importante siempre en tu vida. ¿Por qué? Porque es la fuente de sabiduría, es la fuente de la madurez. ¿Quieres ser maduro o madura? Lee la Biblia, mira todos los casos y las historias que hay ahí. Amén. Entonces, hermanos, ¿no cree usted o yo lo que puede hacer una persona capaz, madura o sensata? Hermano, podemos ser usados por Dios. Dios puede usarnos a todos nosotros. A veces estamos llenos de complejos y situaciones y cosas, ¿verdad? Y nos vamos quejando para aquí, para allá, y andamos viendo para opinar, pero para opinar mal, para andar diciendo, ¿verdad? Cosas o inventando cosas o andar chismeando y hay que tener cuidado con eso. Eso no es la vida del cristiano, eso no es una vida madura, eso es una vida totalmente inmadura. Hermano, Dios es la fuente de la sabiduría, Dios es la fuente de la madurez. Y si nosotros nos separamos de Dios, imagínense qué vida madura voy a vivir, cristianamente hablando, espiritualmente hablando. Termino leyendo el pasaje que hace un momento nosotros leímos allá en Primera de Corintios, el capítulo número 14, el verso número 20. Dice la palabra de Dios así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pudiéramos estar hablando un montón aquí, usar otros pasajes para allá y para acá y de aquí para allá, porque la Biblia es un libro que nos llena de mucha madurez. Pero yo quisiera dejarte pensar, hermano, hermana que me estás viendo, amigo que me estás viendo, quisiera dejarte pensar un poquito con esta pregunta. ¿Tú estás siendo maduro ahorita en tu vida espiritual, tu vida cristiana? ¿Tú estás siendo maduro? ¿Tú estás siendo madura? ¿Estás tomando las decisiones correctas? ¿Estás siendo sabio, como vimos hace un momento, en tus decisiones? ¿Estás midiendo las consecuencias de tus decisiones? ¿Has sabido humillarte y reconocer tus errores? ¿Has sabido perdonar? Te lo dejo para que lo pienses. Ruego a Dios que te ayude a ti y a mí, todos nosotros, a ser personas cristianos y cristianas maduros. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta enseñanza. Bendice, Dios, la enseñanza en cada corazón. Ayuda a Dios y trabaja en cada aspecto o necesidad de mis hermanos y mis hermanas. Señor, guarda a tu pueblo, Santiago de Veraguas, Dios, al país. Siguen subiendo los casos. Señor, de una u otra manera, ayúdenos a ser maduros también para cuidarnos y cuidar nuestras familias y cuidarnos todos. Gracias, Dios, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias por proveer, gracias por cuidarnos. Bendice el resto de la noche, Dios. Te amamos, a ti sea honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, Dios me los bendiga. A los hermanos de la iglesia ya les mandé allí el comunicado, ¿verdad? Para que estén pendientes este fin de semana. Si tienen alguna pregunta, por favor, llámame. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para ver. Yo sé que los hermanos, yo sé que ustedes quieren ir a la iglesia, pero necesitamos atender un 25% a la capacidad de la iglesia. Así que vamos a hacer lo humanamente posible, ¿verdad? Para enseñar la palabra de Dios, para ayudar en lo que podemos. Y eso pudiera también ocupar que el tiempo, el lugar en la iglesia es un poco reducido, ¿verdad? Para atenderlos a todos. Por eso les mandé el comunicado y está el horario que vamos a usar para ustedes. Y a todos aquellos que nos ven, saludos, gracias por estar con nosotros. Si tienes alguna petición de oración, hermano, hermana, déjame saber. Escríbame a mi WhatsApp, déjame saber una petición. Para mí es un privilegio orar y saber de ustedes. Y si hay alguna necesidad o alguna situación que estén pasando, no tenga pena en llamarme, no tenga pena, llámeme, yo soy su servidor, quiero ayudarle, quiero servirle, ¿verdad? A medida que yo pudiera hacerlo, que la iglesia pudiera hacerlo de alguna manera, no sé. Yo sé que la iglesia no es ¿verdad? Un lugar de beneficencia, espiritualmente sí, pero hermano, hermana, si hay una situación que estás pasando, atravesando, ahora que ya se puede salir, con mucho cuidado obviamente, si quieres o necesitas algo de su siervo, su pastor, pues con mucho gusto estoy para servirle. Hermano, Dios les bendiga y cualquier pregunta llámame, y hermano, todo el tiempo Dios es bueno y Él es bueno todo el tiempo. Así que Dios les bendiga, un abrazo hermano, les extraño y espero verle este fin de semana en la medida de lo posible. Les amo en Cristo. Hasta pronto.